Bien, en este día nos encontramos aquí en la azotea para predicar el mensaje acerca de los ángeles, acerca del reino de Dios. Quien le habla es su hermano, pastor Kelvin Santana. Le pido la oración y el apoyo en todo el sentido de la palabra para quien le habla y para mi familia, mi esposa, mis hijos y todo lo que es el concilio y el ministerio. Agradecido de Dios porque Dios se ha mostrado con nosotros de una manera especial. En esta tarde queremos ministrar el tema el reino de los cielos. Pero antes vamos a leer una porción de la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de horror. Bien, según este pasaje bíblico que hemos tomado en esta porción bíblica, el espíritu del anticristo, este pasaje y otros pasajes de la Biblia lo demuestran, que el espíritu del anticristo se está moviendo en el mundo porque grandes acontecimientos proféticos han de venir sobre el mundo y se quiere manifestar el anticristo, pero al principio hay algo que lo detiene, según otra porción bíblica de la palabra en el libro de Juan, y es que la iglesia del Señor todavía está en la tierra. Pero una vez que la iglesia sea levantada, se va a manifestar la trilogía satánica. El dragón, que es el diablo, el padre de la Trinidad satánica, el anticristo y el falso profeta, lo cual representamos con una pirámide oscura, negra, pequeña, queriendo dejar dicho que el reino de las tinieblas, el reino del mal, es inferior al reino de la luz, al reino de Dios. Yo quiero mostrar este dibujo que acabo de hacer por inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que me da los dibujos, que me da los textos bíblicos, que me da las explicaciones. Mírenlo bien. Debería de haber tomado una toma fija de este asunto. De este lado hay otro dibujo. Y yo lo voy a explicar ahora. En la primera, nosotros tenemos aquí, en la primera gráfica que hicimos, una nube blanca bajo un cielo azul y hay tres pares de ojos. Los tres pares de ojos representan la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la tierra tenemos tres árboles aquí que lo dibujé, los tres árboles y los tres ángeles que están guiando al anciano de Dios, un anciano de Dios caminando por un camino con la Biblia en sus manos. Tenemos un querubín divino que lo guía y un arcángel y un serafín, y arriba hay ángeles por todas partes. La Biblia habla que en el trono de Dios existen seres espirituales, querubines y serafines que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro para no ver al que está sentado en el trono, con 2 adoran y con 2 se cubren los pies o vuelan. El que está sentado en el trono, de delante del cual dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 4 que salen truenos, voces y relámpagos.
y que hay un arco iris. El arco iris de 3 colores representa también la Trinidad de Dios. Así como hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también el ser humano es un ser tripartito, una tricotonomía. Tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Y parece ser que toda la naturaleza refleja que Dios es trino. Si usted analiza un huevo es un huevo, pero tiene una yema, tiene clara y tiene un caparazón, o tiene la cáscara dura que lo guarda. Así el hombre es un almazón. El cuerpo es el almazón donde habita el espíritu y el alma de ese ser. También Satanás tiene su triología. De manera que esto no queremos hacerle más énfasis sobre esto, queremos hablar del reino de los cielos. La palabra reino de los cielos, según Mateo capítulo 10, versículo 7, y Mateo capítulo 5, versículo 19, y Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Tanto Juan como los apóstoles y el mismo Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. La palabra reino de los cielos aquí es para referirse al reino de Dios, el gobierno de Dios, porque Jesucristo, el Hijo de Dios que descendió del cielo en singular, según San Juan capítulo 3, versículo 13, y según Efesios capítulo 4, versículo 10, el mismo que descendió del cielo es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La palabra cielo en el original hebreo es raquia. Significa extensión y inconsistente de cielos. O sea que algunos antiguos creían que habían 3 cielos, porque se destacan 3 grandes cielos: el cielo atmosférico, el cielo azul donde alcanza su vista, el cielo sideral o los cielos planetarios, y también el cielo, el heaven en inglés, el cielo espiritual donde está el trono de Dios. Pero la Biblia me dice a mí que hay más de 3 cielos, más de 7 cielos, más de 12 cielos. Algunos creían que habían 12, donde salen la idea de los signos zodiacales. 7 porque es el número de perfección, pero la Biblia habla de 3 plurales abiertos. Cuando hay un plural abierto de forma inespecífica e indeterminada, significa que hay una cifra incontable, que pueden ser 20, 30, 40, no se sabe cuántos cielos. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos, en plural, y la tierra. Luego me dice en el versículo 19 y 20 que Dios creó seres vivientes del mar, produzcan los aguas, seres vivientes y aves que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Así que la expansión o el espacio aéreo donde vuelan las aves, los aviones y donde vuelan los helicópteros y las naves, a eso también la Biblia le llama cielo. Tenemos los cielos azules, los cielos atmosféricos, siderales, planetarios, espaciales y el cielo espiritual. Pero también en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, la palabra dice que Dios creó los cielos, oiga bien, en plural, los cielos. Entonces dice coma en la versión Reina Valera, y luego dice una y los cielos, otro plural abierto. Entonces dice de los cielos, 3 plurales, o sea, cielos de cielos. Alguien dirá, no, porque esto puede ser un error de traducción. Bueno, pues si es un error de traducción, entonces tenemos un problema en toda la Biblia, porque en ese mismo versículo, esa misma explicación la encontramos no solamente del labio de el profeta Moisés, sino también de Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. El escritor en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27, dice, cuando dedicó el templo a Dios, que si los cielos y los cielos de los cielos Hale otra toma de este lado. Bien.
que si los cielos, un plural abierto, no en singular, un plural abierto, los cielos, inespecífico, no dice 1, 2, 3, 4, dice los cielos. Entonces cuando hay una coma, significa que viene algo más ahí, otro plural, dice y los cielos, y luego dice de los cielos, 3 plurales abiertos. O sea, estamos hablando de muchos cielos. Ahora bien, cuando analizamos Segunda de Crónica también, Segunda de Crónica, capítulo 2, versículo 6, encontramos el mismo registro. Cielos y los cielos de los cielos. También en Segunda de Crónica, capítulo 6, versículo 18, encontramos también 3 plurales abiertos de la palabra cielo. Lo mismo encontramos en Nehemías capítulo 9, versículo 6, 3 plurales abiertos. Y tú, Señor, hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 10, que el mismo que descendió es el mismo que también subió, para referirse a Jesucristo, por encima de todos los cielos. Cuando te dice por encima de todos los cielos, significa que hay muchos cielos. Cuando la Biblia nos narra la muerte del mártir Esteban, dice que cuando era apedreado, él estaba impulsado por el Espíritu Santo de Dios y estaba narrando todos los eventos proféticos desde el Antiguo Testamento hasta los fariseos. Y dice la Biblia, y los cielos le fueron abiertos. Todos los cielos se abrieron. Y entonces él vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. La palabra diestra significa derecha. Jesús estaba a la diestra del Padre. Por eso los católicos representan la Trinidad de Dios. Ellos se presignan y no los debemos condenar por eso, porque ellos en la frente dicen en el nombre del Padre y a la derecha en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y luego lanzan un beso diciendo amén, así sea, a ti sea la gloria, sea del lado izquierdo o del lado derecho, del lado siniestro o del lado diestro. Están representando la Trinidad. La palabra dice en 1 de Juan 5, 7 al 8, que 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. El Verbo es el Hijo, Jesucristo. Dice la Biblia del Hijo que en el principio era el Verbo, y que el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Fíjense que aquí hay un querubín guiándonos, y hay un serafín y un arcángel. Hay gente que no quieren que lo guíe un querubín porque piensan que querubín, Satanás, era el único querubín que existía, pero eso es un error bíblico o un error de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque Satanás no era el único querubín. La Biblia habla de que hay querubines. Tampoco Miguel es el único de ese rango de arcángel. Tampoco Gabriel es el único rango de ese arcángel. La Biblia dice en Daniel capítulo 10, versículo 13, que Miguel es uno de los principales príncipes que está de parte del pueblo de Israel y de parte del pueblo de aquellos que hacen la voluntad de Dios, y que está de parte de Dios, y que es uno de los ángeles junto con Gabriel y con los demás serafines y querubines escogido de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 21 a su discípulo Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde la palabra, que inte, que redarguya, y le da instrucciones. Pero lo importante es que dice de sus ángeles escogidos. La palabra escogido en griego es apartado, desconfianza. Estamos hablando de la corte divina. Y cuando la Biblia habla del trono, habla en singular, dice del cielo o el cielo, sin ese, en singular. Pero cuando habla de los cielos, entonces aparece en plural, porque hay muchos cielos. Sabemos que Satanás fue derribado del cielo, pero no del trono,
sino del cielo en donde se encontraba ministrando y dirigiendo un coro de adoración, y también de su posición angelical. Si usted analiza Isaías capítulo 14, versículo 12, dice: oh, cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Pero si analiza el verso 13 hasta el 15, entonces dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Parece, es una aparente contradicción, pero la contradicción se va con la explicación que estamos dando. O sea que Satanás estaba en un cielo por debajo del cielo espiritual. Y en el 13 al 15 me dice que él quería subir al cielo y establecer un trono justo al lado del trono de Dios. Ahora, no vamos a caer en el error que han caído muchos exégetas. Aquí vino un hombre, que habló de un chonchito y un asunto, que dijo que él sabía cuántos metros, a qué distancia específica estaba Satanás, el querubín del trono. Eso no lo vamos a aclarar, la Biblia no lo aclara. Lo cierto es que no podemos decir que Satanás, que tenemos que tener cuidado cómo reprendemos a Satanás, porque Satanás nada más le tiene miedo a Jesús, porque él sabe quién es Jesús, porque él estaba en el trono con Jesús y que él fue destronado de allá. Es una falsa explicación. Y decir que él es el cuarto de la creación también es falso. En primer lugar, porque la Biblia me dice a mí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y cuando la Biblia me dice que son uno, es que tienen el mismo poder, la misma autoridad, el mismo propósito. Son eternos, inmutables, insondables, omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, omnisapientes. Todos los atributos divinos que tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Por tanto, son uno. Ahora, si usted establece un orden, 1, 2, 3, a alguien le va a caer el 2. Pero esto no significa que Jesús es la segunda persona y que el Espíritu Santo es la tercera persona. Entonces, si decimos que Satanás es el cuarto, estamos diciendo que, oye, pero qué rango tan grande le estamos dando. Si la Biblia me habla a mí en el libro de Apocalipsis de 24 ancianos que están en la corte, y me habla, now come, gloria a Dios. Y la Biblia me habla a mí de unos seres espirituales que tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 adoran, con 2 cubren sus pies para no ver, y se tapan la cara para no ver al que está sentado en el trono, que es un asunto de una corte de demasiada santidad y de demasiada confianza. Como Dios, sabiendo lo que había en el querubín, le iba a permitir entrar a su recámara. Si usted, que es un hombre, usted que es un mortal, usted psicológicamente o por intuición se da cuenta que alguien no es de su confianza, o que puede llevarse algo de su casa, usted ni siquiera le permite entrar en la galería, usted ni siquiera le permite entrar a la sala, cuánto menos lo va a dejar entrar a su habitación, donde es la habitación privada de su esposa, de sus hijos, donde usted guarda cosas secretas. No le va a permitir entrar allí, e inclusive usted le da instrucción a su familia: cuidado con ese individuo, no me lo deje entrar aquí, trátalo bien, dale de comer, hazle cualquier favor, porque tú eres un siervo de Dios, pero mucho cuidado, es peligroso. Usted da esas instrucciones. Entonces, imagínese, si Dios es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo siente, todo lo percibe, ¿cómo le iba a permitir a Satanás entrar en la corte divina, en el trono de Dios? Otra cosa que tengo para decirle es que según Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, habla de un principado de alto rango de destrucción masiva que está preso en el abismo. Y no vamos a decir que es más sabio que Satanás, pero es de destrucción. Es un demonio de alta jerarquía, que estaba en una jerarquía más alta que la de Satanás, y que fue conquistado y persuadido por Satanás para rebelarse contra el Altísimo. Está preso en el abismo, y en el día de la guerra de Armagedón serán sueltos muchos demonios y escorpiones que están presos en el abismo, según el libro de Judas, versículo 6, porque no guardaron su dignidad y se levantaron contra el Altísimo. Otra cita bíblica que demuestra eso es segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Y Satanás persuadió
a ese demonio. Y dice la Biblia que la Biblia le llama el rey le llama rey de los escorpiones, y tienen por rey al príncipe del abismo, Abadón en hebreo, y en griego Apoleón. Estamos diciendo que Satanás no tiene un rango y un poder tan grande como le ha dado la gente. Estaba en incluso hay otros ángeles que están presos como principados demoníacos, que estaban más altos, en una jerarquía más alta que la de él, ya lo dije, y él estaba más abajo. Pero él comandaba muchas tropas, y dice la Biblia que él arrastró la tercera parte de las estrellas. Esto es de los ángeles. Aparece en la Biblia la palabra estrella aparece para referirse a ángeles, y también la palabra ángeles aparece para referirse a seres celestiales, angelicales con cuerpo celeste, y aparece ángel para referirse también a mensajero y también al ministro que está al frente de la obra, al pastor, al que cuida de la grey, al que cuida las ovejas, al que está cuidando la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en Filadelfia, en Tiatira, en Sardi. Ahí no se está refiriendo al ángel, a ángeles celestes, se está refiriendo al pastor de la congregación que vela por la iglesia. Y no solamente al pastor, puede ser pastora también, porque en Dios no hay machismo ni feminismo. Eso lo he explicado en otros detalles bíblicos. Ahora bien, dice la Biblia que Dios tiene más querubines y tiene más serafines. Satanás se llamaba el querubín protector. ¿Qué protegía? No sabemos qué protegía, pero se llevó una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte. Quiero explicar esto. Si usted divide 100 en 3, si usted divide 100 entre 3, tocan a 33.3%. Estamos diciendo que Satanás se llevó la tercera parte, el 33.3% de todos los ángeles que él conocía y que estaban bajo su dominio, bajo su jerarquía. Porque hay otros muchos ángeles que Satanás no conoció porque están en el trono. Y hay otros que están más abajo del trono, en uno de los cielos más abajo, y estaban en una jerarquía mayor que la de Satanás. Tampoco Satanás lo conoció. Entonces, Dios quedó con un 66 punto y pico de los ángeles que Satanás conoció. O sea que siempre el reino de la luz es superior al reino de las tinieblas. Si usted busca la palabra reino en un diccionario, probablemente lo va a encontrar con I latina. Pero cuando yo lo escribo reino de los cielos con Y, porque Dios es el rey con Y o Y de reyes y señor de señores. Entonces, decir también que querubín es el rango más alto entre la jerarquía celestial es otra barrabasada, otra explicación equivocada de muchos ministros, con el perdón, con el mayor respeto que ustedes se merecen. Perdónenme, pero deben revisar esto. No puede ser un querubín superior a un arcángel. La Biblia dice que Miguel es un arcángel. La Biblia dice que Gabriel es un arcángel. En un plan tan divino, tan grande, tan trascendental como el del Señor, al mandar a su Hijo a morir por nosotros y ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, apóstola de apóstoles. Ninguna mujer puede superar a María, pero tampoco tenemos que adorarla ni darle la gloria. La gloria es para Dios. Pero en ese plan divino, ¿a quién Dios mandó a comunicar esto? Al arcángel Gabriel. Neocándara quema la vasalla. Entonces, ¿cómo puede ser un querubín más grande que un arcángel? Cuando el pueblo de Israel estaba en problemas, Dios mandaba al arcángel Miguel y le mandó a arrebatar el cuerpo de Moisés. Y dice también en Daniel 10:13 que Miguel es uno de los principales príncipes.
Cuando te dice que es